Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. El mensaje de hoy se llama Anunciar las virtudes de Cristo. A ver, diga, anunciar las virtudes de Cristo. Nosotros, como creyentes, vamos a tener esa responsabilidad. Somos responsables. Y quiero llevarle a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Que ya lo tenga, dígame. Bien. Primera de Pedro, capítulo 2. Que ya lo tenga, dígame. Dice el versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a tomar como punto de partida este versículo. Estamos tratando toda la primera carta de Pedro, ahí vamos. Y como creyentes requerimos tener muy en cuenta esta verdad: ¿qué somos en Cristo y para qué nos llamó? Voy a leer el texto, como ahí lo dice. Somos linaje escogido, es decir, de una familia. Pertenecemos a la familia de Dios, Dios nuestro Padre. Así, en ese orden nosotros tenemos que entender la palabra aquí en el griego es genos, y genos tiene que ver con familia, tiene que ver con formar parte de, así lo voy a hablar, en el contexto de una descendencia. A ver, diga descendencia. Y eso es lo que involucra el linaje escogido. Luego dice real sacerdocio. La palabra griega utilizada aquí es baisilea, así la menciono, baisilea o baisileas. Y esa baisilea o basileus, así lo menciono, no hablo griego, pero así es, significa de la realeza, significa de un rey, significa que viene de algo de la realeza. Entonces somos linaje escogido, real sacerdocio, y luego sacerdocio es un real sacerdocio. Tenemos un propósito como sacerdotes, lo vamos a entender más adelante. No solamente soy real sacerdocio así por la expresión, sino que tengo un propósito en ello. Pertenezco a un linaje escogido, a un real sacerdocio, es decir, provengo de la realeza de Dios, así lo voy a hablar. Es real, no lo podemos ignorar esto. Pero como sacerdote, como en el sacerdocio tenemos un propósito, y es el que nosotros necesitamos entender, es lo que la Escritura sí nos manda. Luego dice pueblo adquirido por Dios, y el ser un pueblo adquirido por Dios es que Él es el que en su determinación le plació adquirirnos. ¿Cuál fue el costo? La sangre preciosa de Cristo en su muerte, así es. Así nos adquirió Él. Y en todo el contexto del mensaje lo vamos a ver de esta manera. Luego hace mención para que anunciéis. A ver, diga anunciéis. Y esa palabra en el griego es ex angelo. Son dos palabras, ex angelo. Ex en el griego es fuera. Angelo, llevar, proclamar o mensaje. O anunciar. Y ese es ex angelo, indica que yo voy a anunciar, ¿sí? Voy a ocuparme de eso, voy a llevar. Pues, miren, y la otra palabra, las virtudes. Entre anunciar las virtudes se completa todo. La palabra virtud es una palabra en el griego, es arete, de arete. Y ese arete va más allá, y voy a decirlo
ya sea abstractamente, figurativamente, literalmente o como quiera llamarle cualquiera, a demostrar. A ver, diga demostrar. De fondo, no por fuera, de fondo, lo que han hecho en mí, y en este caso Cristo, lo que ha hecho en mi corazón desde adentro, y lo debo de proclamar y anunciar, y lo debo de demostrar. Cuando nosotros pensamos de esta manera, mire, tuve que decir esas palabras 4 en el griego, que quedan ahí plasmadas, que nosotros podamos entender ese significado, a dónde nos lleva. Y el resultado final es obedecer a Dios, lo que Él quiere. Y nosotros lo tenemos que entender. Pero sobre esa medida en lo que está escrito, nosotros no nos debemos de olvidar que en el placer de Dios, por el puro afecto de su voluntad, hace lo que Él quiere, y nadie le puede decir ¿qué haces? Nadie, así como dijo Nabucodonosor un día. Y cuando nosotros tenemos ese entendimiento, tenemos que irnos a la historia escritural. Si nos vamos al Edén, estaban Adán y Eva. Pero ¿qué pasó con ellos? Fueron expulsados. Después del tiempo, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿cierto o no? Primero fue Abel, Caín lo mató, y luego Noé, y luego después de Noé vino el diluvio, y luego pasaron las generaciones de Noé y vino Abraham, y Abraham lo escoge, lo saca de Ur de los Caldeos. Por eso, linaje escogido. Dios lo escogió, pues Dios lo eligió para que forme parte de su familia. Así vamos a hablar de esta manera. Y así también al creyente, nos tiene que quedar claro por Cristo. Y así vamos hasta que llega Abraham, Isaac y luego a Jacob, las 12 tribus, los patriarcas. Y luego los 430 años en Egipto, y de ahí, por eso la Biblia dice, de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto, y claro, se cumple en el Mesías cuando se va a Egipto y vuelve a Israel. Así era Israel. Todo eso se cumple en Israel. Y luego, como Israel a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, todo eso se cumple en los gentiles. Y que al final se conforma en la eclesia, en la iglesia, en los llamados santos. Y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad para perseverar en ello, para luchar y aferrarnos. Él me llamó con un propósito, y usted lo tiene que tener, y es lo que tenemos que aprender aquí. Pero no podemos descartar el llamamiento que también fue para Israel, fue el mismo. Vamos a centrarlo ahora en la iglesia, es el mismo. Y todo va a redundar en lo mismo. Entonces vamos a empezar ahí. Quiero llevar a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Mili nos iba a decir un salmo, pero pidió para la semana que entra. Entonces, así quedamos. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 7, vamos a leer del 6 al 8. Dice el 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Está hablando de Israel, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, a ver, diga, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Quién lo entiende? Así le dijo con mucha claridad, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un cristiano, ¿para qué fue llamado? A Cristo. ¿Para qué? Igual, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz admirable. 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Escúchenlo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿A quién escogió Dios en Cristo? A lo más vil y a lo menospreciado, a lo necio de este mundo, para avergonzar a los sabios. ¿Quién lo entiende? Y dice el 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así, con esa mano poderosa que Dios sacó a Israel,
Así con su poder en Cristo Dios rescata al impío, al pecador hoy en día, al hombre caído. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así, en lo que vemos en la historia del pueblo de Israel, se cumple en Cristo. Vaya al capítulo 10. Ahí Deuteronomio, capítulo 10. Vamos a leer del 12. Vamos entendiendo, mis hermanos, por qué somos un linaje escogido. Y también porque somos un real sacerdocio. Y también porque fuimos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Todo esto que estamos viendo nos va a llevar a comprender más y más el por qué y el para qué de Dios. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿En cuántos caminos? En todos. O en los que yo quiero. Israel, ¿le puede decir los que me convienen? No, en todos. Y que lo ames. A ver, diga que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Para cristianos igual. Nadie puede decir: ay, es que eso es del viejo. ¿O es que eso es para Israel? Claro que es para Israel. Y esas cosas quedaron para nosotros como testimonio y como ejemplo para amonestarnos hoy en día. Para que no codiciemos cosas malas, sino hagamos su voluntad. ¿Quién lo entiende? Y luego, versículo 13: que guardes sus mandamientos, los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo le pertenece a Dios. Solamente a tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Qué está haciendo Dios por medio de Moisés al hablar al pueblo? Les está confirmando esa dádiva, ese amor, cómo amó Dios al pueblo en su misericordia y lo rescata y lo saca adelante, pero tiene un propósito. A ver, diga, pero tiene un propósito. Claro, la nación de Israel fue dura de servicio, incircuncisa de corazón, como al final en eso que escribe Moisés y dice: pueblo loco o ignorante, así le llama Dios al pueblo. Engordó Jesús Run, ¿y qué pasó? Engordó y tiró cosas, es correcto. Y luego dice el 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Eso quiere Dios, que quitemos la dureza de nuestro corazón y que a través de esa dureza de corazón, claro, el poder de Cristo ocurre y nosotros nos determinamos a hacer su voluntad, nos aferramos y perseveramos y luchamos. Así como el llamamiento santo Dios lo da, así también lo pide, que se ejecute. Vaya ahí el 14, solamente vamos a leer el versículo 2, Deuteronomio 14, y dice el versículo 2. Estamos en esto que estamos viendo, mis hermanos, el porqué del llamamiento, el porqué de escoger o de elegir, como quiera llamarle cualquiera, pero tiene un propósito. ¿Para qué? Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo. A ver, diga, porque eres pueblo santo. A Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios siempre le habló a su pueblo como le ha hablado hoy a la iglesia, claro, a Israel estoy hablando, y le pedía lo que quería hacer. Aquí fue por Moisés, después por los profetas. ¿Y qué hizo el pueblo? Que, como le dijo Jeremías, es en vano Jeremías, pero nosotros iremos tras nuestros ídolos y tras los pensamientos de nuestro malvado corazón. Ahí está la gran diferencia, en donde un creyente se aferra y va a perseverar en el Señor. Pero no nos debemos olvidar cuál es el propósito del llamamiento. Israel se olvidó, Israel dejó a Dios. Solamente de labios le honraba y se acercaba solamente con su boca, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ese era el problema, no le entendían ni le conocían. Vaya a Isaías capítulo 41, Isaías 41. Y vamos a leer 8, 9 y 10. Dice Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú,
tú Jacob, y dice, a quien yo escogí. Pedro está diciendo, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois que linaje escogido, y luego agrega real sacerdocio. En Cristo así somos, así era el pueblo de Dios y así sigue siendo el pueblo de Dios. Versículo 8, y sigue el 41:8, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. A Abraham Dios le llamó amigo. Al mismo Abraham que saca de Ur de los Caldeos, al mismo Abraham, después de que trata con él 24 años, era Abraham, y 25, claro, en todo el contexto, era Abraham ya de casi 100 años, o de 100 años. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Habla 99 antes de que viniera Isaac, 100 cuando ya viene. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y le pide, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es perfecto ahí? Es lo que Dios le pide. ¿Qué es perfecto? Completo. Con el carácter que yo quiero. Como yo te mando y te pido que andes. Así nos manda a nosotros también. Nos pide que seamos perfectos como Él es perfecto. Y es lo que le cuesta trabajo hoy en día. Y lo voy a decir al creyente. No dudo que sea creyente, pero le va a costar trabajo. Pero entre más le cueste trabajo, más va a batallar, más se va a enfriar. ¿Y qué va a ocurrir? Llega el punto en donde descree y se aparta. Y ahí está el problema. La causa raíz, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Le siguió costando trabajo, había una causa ahí en ese punto. Y así como Dios le pide a Abraham y le ruega, no le ruega, le pide y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Así nos pide a nosotros también, claro, Dios, que andemos delante de Él y sé perfecto. Mire, vaya a Génesis 17:1 para que subraye ese texto en la parte B. Génesis 17:1. Génesis 17:1. Y le dice, ¿era Abraham de cuántos años? De 99, antes que naciera Isaac. Y luego le dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le pide? Anda delante de mí y sé perfecto. Anunciar las virtudes de Cristo nos lleva ahí. Regresen a Isaías 41. Anunciar las virtudes de Cristo nos lleva ahí. ¿Qué pasa hoy en día? El hombre no quiere, se resiste. Y al resistirse, pues solamente va demostrando lo que hay en su corazón. El árbol malo no puede dar fruto bueno. Y así como está escrito, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede. Aquí la respuesta es o somos o no somos. El Señor dijo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y cuando llegamos a ese punto, Dios nos pide que seamos completos, así como Abraham. Isaías 41, versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. El 10. No temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa verdad para Israel, esa verdad es para el cristiano hoy en día también. El Señor lo busca en el mundo, que tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido. Y hemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos fortalece. Y así nunca nos va a dejar, claro que nunca nos va a dejar. Hay un propósito claro en todo esto, pero también tenemos que saber para qué me llamó. Es muy bonito decir, es que soy un escogido de Dios, es que soy un elegido, es que me llamó, yo soy único. Voy a hablar así nomás, al aire. Pero es una verdad, pero tiene un propósito. A ver, diga, pero tiene un propósito. Como dice Pedro, anunciar las virtudes. Mira, aquí Isaías 43. Isaías 43, versículo 21. Dice el 21. Este pueblo he creado. ¿Qué dice Dios? Este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Y luego agrega, mis alabanzas publicará. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y también
este sello, que todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué debe hacer? Apártese de iniquidad, mis alabanzas publicará. Es muy bonito decir, es que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues claro, pero de eso hay un resultado, anunciar las virtudes de Cristo. Y luego aquí mismo en el 43, atrás en el 7 dice, todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice Dios? Para gloria mía los he creado. Mi hermano, el propósito de Dios, todo es para su gloria. Dios creó al hombre para su gloria. Dios nos llamó a nosotros para su gloria. Tenemos que entenderlo siempre y perseverar y luchar. Y sigo, los formé, dice Dios, ¿y qué? Y los hice. Él es el alfarero. Nosotros somos barro en sus manos y Él nos hace como Él quiere. Pero en ese hacer como Él quiere nos manda a hacer su voluntad. Y ahí está la gran diferencia. Cuando yo entiendo esto, y como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, así también el Señor lo remarca de una manera muy similar en lo de Cristo. Mire, vaya Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Sí, es muy bonito decir que Él nos eligió, que Él nos llamó, lo que quiera, como quieran llamarle, pero tiene un propósito. Y no podemos nosotros quedarnos en la parte A, o solamente en el anverso, e ignorar el reverso. Y es lo que Dios quiere, ya lo tiene. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegiste vosotros a mí. A ver, ¿qué dice el Señor ahí? No me elegiste vosotros a mí, claro, sino que yo os elegí a vosotros, le dice el Señor a los que estaban delante de Él, y claro a la iglesia, y os he puesto para que vayáis. ¿Para qué los ha puesto? ¿Para qué nos ha puesto? Para que vayáis y qué? Y llevéis mucho fruto, y luego, y vuestro fruto permanece. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Para qué nos eligió Dios? Y que ese fruto permanezca. No cuando yo quiera, no cuando me conviene, no circunstancial, no, siempre, siempre, siempre. Y por eso Él dice más adelante, lo que citamos ahorita, 16:33, parte B, Evangelio según San Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Él, yo he vencido al mundo. Y es cuando un cristiano se aferra. ¿Y va a perseverar hasta cuándo, mi hermano? Hasta el fin tenemos que perseverar. Es lo bonito. Ahora, todo esto que nosotros estamos hablando por la Escritura y leyendo y oyendo, Dios lo dijo con mucha claridad en el Antiguo Testamento. Solamente Pedro está remarcando, 1 Pedro 9, lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable, 1 Pedro 9. Y todo eso nosotros nos debe dar claro que efectivamente Dios así lo hizo. Pero así como dice el Señor en Juan 15:6, no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que llevéis, ¿cuánto? Mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cierto o no? Ese fruto, claro, agregamos mucho fruto, pero el texto dice fruto, pero ese fruto que permanece. Cuando decimos mucho fruto es que abundéis más y más, así. Abundéis es más. Diste pues más. Y diste ya más. Y más. Que no nos tiemble la mano para dar fruto. A ver, diga, que no nos tiemble la mano. ¿Quién lo entiende? Amén. Y luego, todo eso el Señor lo dijo con mucha claridad. Mire, va a Isaías 61. Isaías 61. Que Dios, por su palabra, nos ayude a entender esta verdad siempre. Y nosotros como creyentes tengamos esa definición bien plasmada en nuestro corazón para hacer su voluntad. Cuando yo me aferro a ello, cuando yo creo y confirmo las Escrituras, mi hermano. ¿Cómo voy a confirmar las Escrituras? Escudriñando, yendo a ellas, revisando en mis tiempos de comunión con Dios.
para poder entenderle y conocerle. ¿Qué quiere Él? Justicia, juicio y misericordia es lo que quiere al final. Y cuando nosotros logramos entender el fruto que Dios nos pide es conforme a su piedad. Isaías 61 ya lo tiene, versículo 1 al 7 vamos a leer, dice, hasta el 9 vamos a leer, dice: el Espíritu de Jehová el Señor, dijo, en la anunciación de esto, está sobre mí. Esto lo confirmó el Señor cuando estuvo en Nazaret, en la sinagoga. Esto conforme a Lucas capítulo 4, cuando Él ya llegó. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Cierto o no? En una expresión resumida, Él vino a traer libertad ¿a quién? A los cautivos y a los oprimidos, y a sanar a los enfermos y dar vista a los ciegos. ¿Quién vino? El Señor. Y es lo que está diciendo aquí, es la anunciación, es la proclamación. ¿Y qué iba a pasar con toda esa anunciación? ¿Qué iba a pasar con todo lo que estaba anunciado? Había un propósito. Seguimos leyendo. 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y luego a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Todo el propósito del Mesías, todo el propósito del Señor es para gloria de Dios. Escúchalo. Este pueblo mis alabanzas publicará. Este pueblo yo lo he llamado, yo lo elegí en justicia para gloria mía, dice el Señor. Para su gloria. A ver, diga, para su gloria. Para su gloria. Dice el versículo 4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los elementos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados, ¿cómo? Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Es la bendición del Mesías, en su promesa a Dios para su pueblo, claro. Y la bendición más grande es que como gentiles fuimos alcanzados. Y así también, como dice Pedro, somos real sacerdocio. Era una palabra así para la restauración futura de Sion, de Israel. Pero en esa promesa fuimos alcanzados, ¿cierto no? Es decir, por la incredulidad de ellos, dice Romanos, fueron desgajados, fueron cortados. Y nosotros por su incredulidad fuimos injertados, pero contra naturaleza, como dice Pablo a los romanos. Porque nosotros, siendo olivo silvestre, olivo que está en el monte, es decir, acebuche, nosotros fuimos agarrados, ese olivo silvestre, y fuimos injertados en el olivo natural, contra naturaleza, cuando debía haber sido al revés. El olivo, vamos a decirle, natural, debió haber sido injertado en el débil, pero fue al revés. Ahí lo dejo. Es para que nosotros entendamos que por la incredulidad de Israel en todo lo que Dios le ha prometido, tenemos esa promesa también para nosotros como iglesia, como creyentes hoy en día. Y nos debemos de aferrar a ello. Sigo leyendo. El versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tiendas poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio por holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán, escúchelo, que son linaje bendito de Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque van a hacer la voluntad de Dios, porque serán árboles de justicia, porque serán ministros del Altísimo. Esa es la oportunidad. Es lo que está diciendo Pedro también. Linaje escogido, real sacerdocio. Sí, nos podemos centrar nosotros y quedarnos en el texto y decir, es que somos linaje escogido, y hablar como algo bonito, y luego real sacerdocio y hablar como algo bonito, pero ignorar qué propósito tiene ese. La gente tiene que ver ese linaje escogido, la gente tiene que ver ese real sacerdocio en nosotros, y ahí es donde como creyentes nosotros nos debemos de aferrar, debemos de luchar, debemos de perseverar,
por el resto de nuestra vida. ¿Cómo nos adquirió el Señor? ¿Cómo se logró esto que estamos leyendo? A nosotros no se nos debe olvidar. Esto fue por Cristo, por el Mesías, en su muerte, en su sangre. Pero así también Dios lo anunciaba. Mire, vaya atrasito, Isaías 53. Atrasito, Isaías 53. Voy a leer 5 y 6 primero. Dice, Isaías 53, 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así nos adquirió. A ver, diga, así nos adquirió. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, todos. No hay ni uno que haga lo bueno, ninguno que busque a Dios. Todos. A ver, diga, todos. Para aquel que diga que no. Y luego, y cada cual se apartó por su camino. Primero la nación de Israel no querían a Dios, era en vano. Y no se diga del gentil, no se diga de los de Oriente, no se diga del mundo entero. Mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Así. Fue la manera que Él nos adquirió. Fue la manera que estaba anunciado. Leo 4 también, cuando dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo puede entender? ¿Lo vivió o no lo vivió el Mesías? Y dice el 10, brínquese hasta el 10. Con todo eso, así nos compró Dios, escúchenlo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? Jehová, su Padre. Nuestro Padre hoy, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Otra vez, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el Señor apaciguó la ira de Dios. Fue el sacrificio que apacigua la ira de Dios. Y luego verá linaje. A ver, diga, ¿verá linaje? ¿Quién cree que es ese linaje? A ver, ¿quién cree que es ese linaje que verá? Todos aquellos que habían de venir por lo que Él iba a hacer. ¿Nosotros? Claro, así es, en toda la extensión. Él verá linaje. Él, por su sacrificio. Él sabía que su Padre lo iba a resucitar. No le cabía la menor duda. Y por eso fue llevado como cordero al matadero. Y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces verá linaje, sigan el 10. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo mucho. ¿A cuántos? A muchos. Y llevará las iniquidades. Bendito sea el Señor. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Todo lo que Él hizo, así nos adquirió, así nos compró, con su sangre preciosa. Y repito, no es sangre preciosa de bonita, no, sangre preciosa de alto costo, de precio, algo así, no, de precio, de alto valor, no con cosas corruptibles como oro y plata, no, la sangre tenía muchísimo más precio, incalculable, que lo que el hombre querría ostentar. Y luego el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y honrado por los transgresores. Bendito sea el Señor. Es recordar cómo nos adquirió, no se nos olvida. Pero también debemos entender, y no vamos a tocar esta parte, en donde está el centro de todo esto, en Romanos 3:23, ahí está el centro, 24, 25 y 26. En todo ese contexto, el centro del Evangelio, el centro de la buena nueva. ¿Cuál fue el costo? Fue un alto precio que se pagó. Así nos adquirió, así nos compró, pero tiene un propósito. Y por la Escritura nosotros nos damos cuenta que efectivamente, sí, el linaje se cumple. Está escrito. Seríamos linaje de Jehová también, vamos a hablar de esta manera. Y así como lo hizo Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y no se nos debe de olvidar jamás.
cuál es el propósito del llamamiento, para que nos aferremos, mi hermano, y luchemos a hacer la voluntad de Dios. De eso se trata. El pueblo de Dios, Israel, en aquel tiempo, sabiéndolo, ignoraba a Dios. Hoy en día, el sistema religioso ignora a Dios, así en su Cristo, para refugiarse en su formalismo solamente, en una apariencia, en una religión. Y sobre ese entendimiento nosotros tenemos que aferrarnos y luchar y perseverar, y hasta el fin. Y nada absolutamente nos debe detener o impedir a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temor. Mire, regrese a Juan capítulo 15. Fuimos llamados, mis hermanos, con un propósito de anunciar esas virtudes. Y ante todo, claro, nosotros tenemos que tener un énfasis muy contundente de para qué me llamó Dios. Y debo de luchar, y debo de perseverar, y me debo de aferrar a Él. Porque si no lo hago, entonces estaré no solamente ignorando lo que Él manda, sino siendo ignorante de lo que Él manda. Ya lo tiene, Evangelios son San Juan capítulo 15, vamos a leer del 1, dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para que llevemos fruto, y ese fruto permanezca. Pero el que no lleva fruto, ¿qué va a hacer con él? Lo va a quitar. ¿Quién lo entiende? 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo el cristiano va a llevar fruto? ¿Cómo va a llevar? Permaneciendo en Él para hacer la voluntad. Si alguien no permanece en Cristo, mi hermano, difícilmente va a llevar fruto conforme a Dios. Va a llevar fruto solamente para sí mismo. Y eso es muy diferente. Así como le pasó a Israel. Como está escrito, Israel, dice la Escritura, es una frondosa viña, pero que da fruto para sí. Está dividido su corazón, dice la Escritura. Pero el creyente tiene que tener una convicción muy clara para que nos llamó el Señor. Y nos llamó para que llevemos mucho fruto podemos decir, claro, se vale. Y ese fruto permanezca. Pero ahora, si no llevamos fruto, ¿qué va a pasar? Seremos cortados. Ahora, ¿cómo vamos a llevar fruto? ¿Separados o permaneciendo en Él? Permaneciendo en Él, ¿qué es permanecer en Él? Perseverar, aferrarnos, conocerlo, entenderlo. Como está escrito Juan 17:3, cuando está hablando el Señor por sus discípulos y todos los que van a creer por la palabra, dice: y esta es la vida eterna, que te crean a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es impresionante donde empieza la vida eterna aquí, cuando empezamos a conocer a Dios por su Cristo. Y nos tenemos que aferrar, ¿para qué? Para llevar fruto. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice el Señor? Este lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué pasa? Nada podéis. Mi hermano, cuando nosotros vivimos una situación difícil, es para aferrarnos más al Señor, para pegarnos más a Él. Y en nuestra humanidad no vamos a creer, la carne se va a resistir. Pero cuando entendemos que es permaneciendo en Él como vamos a llevar fruto, pues aunque la carne no está dispuesta, vamos a obedecer al Espíritu para permanecer en Él. Desgraciadamente, la piedra que hace caer, la piedra de tropiezo que es Cristo, hace que muchos apostaten, es decir, tropiecen en Él, no lo quieran. Así es el contexto de lo que habla Pedro en la palabra tropezar. Y al caer en Él por no querer hacer su voluntad, ¿qué ocurre? Se va enfriando el corazón, el amor se enfría, y ¿qué pasa? Descree, y no solamente descree, sino que niega, y una vez de negar, le da la vuelta a Dios y corre tras los pensamientos de su malvado corazón. Pero si nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y que nos tenemos que aferrar a perseverar en el Señor, entonces vamos a esforzarnos a dar ese fruto. A ver, diga, vamos a esforzarnos, vamos a perseverar. Y dice el versículo 6:
El que en mí no permanece, ¿qué van a hacer con él? ¿Qué va a hacer? Será echado fuera como pámpano y se secará. A ver, diga, se secará. ¿Y qué más va a hacer? Los recoge y los echan en el fuego. ¿Es necesario llevar frutos, sí o no? Sí. Gústenos o no nos guste. ¿Le va a costar trabajo a usted, mi hermano? Lo repito, como en la reunión anterior. Sí. ¿Va a batallar? Sí. Sería un mentiroso que habla si le dijera que no va a tener ningún problema. Claro que hay muchos que ya lo superaron y ya no batallan. Pero el peregrinar le va a costar trabajo. A eso se va a enfrentar. Pero no, escuche lo que le voy a decir. No se rinda, no se dé, ni se raje. No de marcha atrás. No se hagan los que retroceden para perdición, no, sino los que perseveran para preservación del alma. Bendito sea el Señor. Y ahí es donde, por eso dice el Señor, el que en mí no permanece, ¿qué van a hacer con él? Lo quitarán, se secará, lo cortarán, voy a hablar, lo echarán en el fuego y ¿qué va a hacer? Y arderá. Qué impresionante lo que tenemos que entender. Voy a volverlo a leer, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Es claro? Entonces, ¿en quién tenemos que permanecer para llevar fruto? En Cristo, en Cristo. Buscarlo mientras pueda ser hallado. 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, ¿y qué va a pasar? Y os será hecho. Y dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, y ahí está el punto, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos, dice el Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuánto fruto? Mucho, que abundéis más y más y más y más. ¿Quién va a ser glorificado? ¿Es para gloria nuestra llevar fruto? Cuando el hombre cree que es para gloria de él, se envanece y también pierde toda sensibilidad a Dios y a las Escrituras y por hacer su voluntad para su gloria, y cree que es para la gloria de él, del hombre. ¿Y qué ocurre cuando no ocurren las cosas de su manera? ¿Qué le va a pasar? Se va a frustrar, y al frustrarse, ¿qué va a ocurrir? Lo que se desencadena de una frustración. Pero bendito sea el Señor. Cuando usted hace un bien, como está escrito claro, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es para la gloria de Cristo. El Señor dice, por cuanto diste a estos mis pequeñitos un vaso de agua, a mí me lo hiciste. Mi hermano, eso es lo más impresionante. Y hay un mandamiento el cual el Señor lo da, y no se nos debe de olvidar, y lo debemos de tener bien claro. Él va a ser glorificado. Cuando nosotros amamos a los demás es cuando Él es glorificado. Escúchelo, no amar es un sentimiento. Amar no es un sentimiento como cree la cultura, como cree el mundo. No es un sentimiento. No es que tengo que sentirme bien para amar. No es que tengo que esperar que me traten bien para amar. No es así. Claro, nosotros en todo nuestro caminar batallamos y vamos luchando por hacer la voluntad de Dios, ¿cierto o no? Pero ¿cuál es el mandamiento? Mire, regrese ese atrasito ahí. Capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 15:8 dice, en esto glorificado mi Padre, que llevéis ¿qué? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Cuánto fruto tiene que llevar usted, mi hermano? ¿Cuánto fruto? Mucho. Tenemos que llevar mucho. A lo mejor antes lo ignorábamos, no lo entendíamos o no lo comprendíamos, tenemos que hablar así, pero ahora lo tenemos que ir comprendiendo más y más y más y más para perseverar hasta el fin y que el amor nos enfríe en nosotros. ¿Quién lo entiende? Y luego dice 34, un mandamiento nuevo doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es amarse? ¿Qué es amarse? Soportar, bendito sea el Señor, a pesar de, ¿cierto o no? A pesar de, así como Él es misericordioso con nosotros, así tenemos que ser misericordiosos con los demás. Escúchalo, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas, es el mandamiento de Dios y lo vamos aprendiendo en el Señor. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, como está escrito en Proverbios 4:18. Y nos tenemos que aferrar, pero el amar a los demás, el amar al hermano, aprender a soportar, a pesar de, es así como Dios ha tenido paciencia con nosotros, nosotros debemos tener paciencia con los demás y aprender a perdonar.
Y repito aquí esta grande metáfora que David decía: mas yo soy como el sordo que no oye y como el mudo que no habla. Soy como un hombre que no oye y en cuya boca no hay transgresiones, decía el salmista David. Pero no basta, mi hermano, ser como el sordo y como el mudo. No basta. ¿De qué serviría ser como el sordo y como el mudo si nuestro corazón está duro, si nuestro corazón está amargo, si nuestro corazón tiene rencor, es indiferente? ¿De qué serviría un cristiano? De nada. Y lo que vamos aprendiendo del Señor, claro, hay que ser como el sordo y como el mudo. Mudo, casi no puedo hablar por lo que traigo adentro. Como el mudo. Pero ¿qué quiere Dios? Que seamos tiernos, compasivos, misericordiosos. Y ahí se cumple todo. Ahí se completa que llevemos mucho fruto y que nos amemos unos a otros. Mire, mi hermano, es muy fácil exigir que ame a alguien. Voy a hablar culturalmente. La cultura quiere que le amen y que lo traten bien. Pero cuando se trata de amar y tratar bien a otro, no, ya no, eso es otra cosa. No te metas con los míos, porque si te metes con los míos me vas a conocer. Pero cuando se meten con otros, sí, que ejecútalo, sí, deséchalo, sí, termínalo. O como decía la hermana Araceli, acábalo. ¿Cierto o no? Pero un creyente no debe de pensar así. Un creyente debe ser tierno, misericordioso. Y debemos de aprender como creyentes. Sí, hemos batallado, va a batallar. Y yo le digo, va a batallar. Porque no es fácil, porque es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué caso tendría que exijamos nomás un buen trato para nosotros? Pero cuando se trata de tener piedad con los demás, no tengas. No es así. Un creyente ya no va a pensar así. ¿Quién lo entiende? ¿Hasta cuántas veces nos manda a perdonar el Señor? ¿Hasta cuántas? Siempre. Un creyente no es para que diga, es que ya fue la gota que derramó el vaso. A ver, mi hermano, usted de los que habla así, es que ya fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué le diría a alguien que le expresa eso? ¿Qué le diría? Que sí, llegó la gota que derramó el vaso. ¿Qué le diría? Que no. O soy una olla de presión. ¿Qué es la olla de presión? ¿Qué está pasando? Si no tiene la válvula de alivio, ¿qué le está pasando a la olla de presión? ¿Qué le pasa? Se va llenando de presión. Y si no tiene esa válvula que ha servido de... ¿qué va a pasar? ¡Explota! El cristiano no debe decir así. No debe decir es que fue la gota que derramó los... No, mi hermano, debe ser compasivo, debemos aprender ahí. Y no nacemos así. Pero cuando ya llega Cristo a nosotros vamos aprendiendo. Nos va a costar trabajo, a ver. ¿Le cuesta trabajo a usted? Nos va a costar. Y al final tenemos que perseverar hasta lograrlo, mi hermano. Hasta que lo logremos. Ese es el punto. Por eso el Señor nos dijo, ¿por qué les diría el Señor que se amarran? A ver, ¿por qué les diría? Porque quizás mi raba lo que había es correcto, esa dureza. ¿Sí lo entiende? Así nosotros también. Que cada vez nos vayamos llenando más y más de ternura, mi hermano. Que cada vez más nos vayamos llenando de compasión. Y bueno, pues si a pesar de eso no nos tratan bien, ¿qué importa? ¿Qué importa? Nosotros sí vamos a llevar fruto. Nosotros sí nos vamos a aferrar una vez que lo aprendamos. Y una vez que alguien lo aprende, escuche lo que le voy a decir. Una vez que llega esto a su corazón y lo entiende en su cerebro, en su corazón y en todo su ser, su vida ya no viene a ser más nada igual que antes. Usted encuentra aún esa piedra de gran precio y va a responder como Dios le manda. Y es así donde el Señor centra. Y la verdadera característica es ella. La religión no quiere nada de esto. La religión no quiere nada de esto, pero un cristiano sí lo quiere. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cuándo? Si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cierto o no? Y ahí está la base donde nosotros nos tenemos que enfocar, nos tenemos que aferrar y tenemos que perseverar. Es lo más bonito, mi hermano. Y escucha lo que le voy a decir. Y aquí no es que lleguemos a un punto de decir quién lo hace o no. No. Es que si vemos que alguien no lo hace, ¿qué vamos a hacer nosotros por ese alguien que no lo hace? Sino tener piedad y orar por el que no lo hace. Es todo, así es. Porque Dios tiene el poder. Él es el único que puede traer convicción a un corazón. Él es el único, escúchelo otra vez. Él es el único. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Quién lo endureció?
Dios. Así lo vamos a entender por la Escritura. Y nos vamos a aferrar, y vamos a luchar, y vamos a perseverar. Y no vamos a dar marcha atrás nosotros, mis hermanos. No. Y yo le digo a usted, persevere hasta el fin. Permanezca en Cristo. Aférrese a Él. Luche en medio de las vicisitudes, en medio de las circunstancias difíciles. Aférrese. Aférrese. Si usted cae y se equivoca, voy a hablar de esta manera, y comete un improperio contra alguien, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Y si hay que pedirle perdón a la persona, pídale perdón a la persona. Pero no lo vuelva a hacer. No vaya acumulando el pecado, porque eso le enfría. Eso enfría y no hay fruto. Y al que no lleva fruto, ¿qué dice el Señor que va a hacer con él? Lo va a cortar, se secará y le echan fuera y arderá. ¿Quién lo puede entender? Ahí está la oportunidad para anunciar las virtudes de Cristo. Ahí está la oportunidad para que nosotros nos aferremos. El amar, mi hermano, en el contexto que está hablando Juan, no es un sentimiento. Es a pesar de Él. A pesar de Él. A pesar de Él. Y cuando entendemos esto, tu corazón se enternece. ¿Tarda un corazón para enternecerse? Sí. La respuesta es sí. Pero unos se enternecen más rápidos que otros. Y Dios quiere que hagamos su voluntad y llevemos ese fruto. Dentro del llamamiento que Dios nos dio, mis hermanos, nosotros debemos de tener esa claridad. Mire, vaya a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Vamos a leer del 13. Cuando dice Pedro, por tanto, salud. Dice, por tanto, ¿qué dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, sujétense bien. Hermano, aquí no se trata de hacer la voluntad de la cultura, del mundo o de los que están a nuestro alrededor, no. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y como dijo la reina Esther, y si haciendo la voluntad de Dios, lo parafraseo, perezco, que perezca. Pero no por causa de que no está saliendo las cosas como espero, voy a correr al pecado, no. Ahí está la diferencia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, a ver, diga, como hijos obedientes. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Somos hijos de Dios? ¿Qué quieren? Que le obedezcamos. Que seamos como hijos obedientes. Y ahí está el punto. Para llevar ese fruto tenemos que tener esa obediencia. El linaje escogido, el real sacerdocio que somos, es para eso, que seamos obedientes. Y ahí está la gran diferencia, que va a distinguir, pero nunca va a ser tarde, mi hermano. Para que alguien que no lo está haciendo se arrepienta, nunca va a ser tarde. Siempre habrá oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza para que alguien vuelva a Cristo o vaya a Cristo. El Señor nos sigue ayudando. Y dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué deseos teníamos? Todos esos deseos carnales que batallan contra el alma. No, ya no nos vamos a conformar a ellos. Ahora la piedad y la misericordia nos va a distinguir. Bendito sea el Señor. 15, sino como aquel que os llamó es santo. A ver, ¿para qué nos eligió Dios? Aquí lo dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Usted y el que habla, buscar la santidad. Santidad involucra apartarse del pecado. Santificación, cada vez apartarse más y más y más y más del pecado. Y lo que antes hacíamos, esos deseos carnales, ahora ya no. Ahora ya no. Lo que antes hacíamos, ahora ya no. ¿Quién lo puede entender? Y eso nos debe distinguir. Es lo que la gente va a ver. A ver, diga salud. Es lo que la gente va a ver. ¿En quién? Son las virtudes. La excelencia de Cristo. Su excelencia la va a ver en nosotros. Y así nosotros nos debemos aferrar. Como Él es santo, ¿cómo nos debemos de comportar? El santo se debe conducir así en toda su manera de vivir.
de pensamiento, en su hablar y en su hacer. ¿Quién lo puede entender? Y no hay ningún espacio para el pecado, ni un punto para el pecado. El que crea que así lo puede hacer y Dios ser burlado, se equivoca. O el que se bendiga, como está escrito, y diga, no me va a pasar nada, de todos modos tendré paz para con Dios, se equivoca. A ver, diga, se equivoca. Y es una gran verdad. La Biblia dice en el mismo Pedro que el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor, el rostro del Señor, sobre los justos, pero su rostro, y atento a sus oraciones, pero el rostro, ¿en contra de quién? De los que hacen el mal. Alguien que está haciendo el mal cree que Dios lo escucha, está equivocado. Pero le voy a decir una cosa, a pesar de, en su misericordia, tiene misericordia, aleluya. No es porque diga y que hable, no, porque a pesar de, en su amor y su misericordia. Pero el mundo no lo entiende, menos la religión. La religión cree que se merece. La religión cree que merece por lo que hace. Pero que el Señor tenga y siga teniendo piedad de nosotros. Voy a volver a leer el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos como en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Otra vez, sed santos porque yo soy santo. A eso nos llamó el Señor. El linaje escogido y el real sacerdocio que Dios llama al que va a Él es para que sea santo, para que lleve mucho fruto, para que haga su voluntad. ¿Lo comprende, mi hermano? Para que sea un hijo obediente. Muchos dicen que son hijos de Dios, pero son desobedientes. Podemos caer en el error, sí, pero hay que levantarse, pedir perdón y no hacerlo ya. Y luchar hasta que lo logremos, mi hermano. De eso se trata en su vida y en el que habla. Aún así, cuando Juan tuvo la visión, lo que habla en Apocalipsis, aún así Juan vio lo que Pedro está remarcando, lo que la Escritura dice. Mire, vaya a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Vamos a leer 4 y 6. Dice el 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, a ver, diga, al que nos amó, a pesar de él, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Aleluya. Dice el 6. Y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes. O un reino de sacerdotes. Así, más claro. O un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A esa gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué responsabilidad tenemos los creyentes? ¿Qué dice la Escritura? Que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, o un reino de sacerdotes. ¿Cómo nosotros cumplimos esa misión? Como reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes. Obedeciendo, guardando sus mandamientos. Así como el sacerdote, escúchelo, en la ley, hacía el sacrificio y lo presentaba con un propósito, así el creyente ha de presentarse delante de Dios en un sacrificio. No un sacrificio de obra muerta, no. Un sacrificio vivo para Dios, llevando mucho fruto. El coste más grande que usted va a vivir o va a aplicar es cuando tiene que dar fruto para Dios. Y voy a decir, cuando le ofenden, que perdone. Cuando le incurrien, que pase por alto la incurria. Cuando lo defrauden, que lo pase por alto, que perdone. Hoy en día ya no se quiere vivir así. Pero un cristiano no va a batallar en eso, esa es la gran diferencia. El reino de sacerdotes se va a aferrar, el linaje escogido se va a aferrar, el sacerdocio se va a aferrar, porque va a anunciar las virtudes de aquel que le llamó, nos llamó desde las tinieblas hacia su luz. ¿Cómo se logra esta parte?
¿Cómo nosotros los creyentes logramos anunciar esas virtudes de Cristo? ¿Cómo? Lea Romanos capítulo 12. Vamos a leer primero versículo 1. Romanos 12. Y dice el apóstol Pablo. Romanos 12, versículo 1, dice. ¿Ya lo tienen? Dice, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios. ¿Por qué causas es el ruego? Por la misericordia de Dios, por lo que Él hizo, por el favor que nos hizo, por el regalo que nos dio, porque nos dio a su Hijo, porque lo entregó en propiciación de nuestros pecados, porque nos compró con su sangre, y agréguele todo lo que la Escritura dice, por esa misericordia de Dios, por lo que Dios es, a pesar de nosotros, a pesar del hombre. A ver, diga, a pesar del hombre, o diga, a pesar de mí. Y nos andamos nosotros o buscando o marcando a pesar de los demás. No deberíamos. A ver, diga, no deberíamos. Pero debemos aprender cada vez más y más en ello. Y dice que presentéis vuestros cuerpos como en un sacrificio vivo. Como un reino de sacerdotes, vamos a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Escúchelo. Como un reino de sacerdotes, vamos a presentar nuestro cuerpo como real sacerdocio, como un sacrificio vivo, como más santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, con el intelecto racional, no manipulado, no, racional, producto de lo que le ha hecho a nosotros, por la misericordia de Dios. Y nosotros ahí nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo. Hacemos esa labor. Usted quiere entender la labor del real sacerdocio que Dios le manda. Ha de presentarse, hemos de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia. ¿Quién lo entiende? Y ahí es donde nosotros nos vamos a aferrar a dar fruto. Y vamos a llevar mucho fruto. Y ese fruto debe de permanecer. ¿Quién lo entiende? Y cuando nosotros lo comprendemos, ese culto racional a Dios debe de ser santo, agradable a Dios. No nada más culto racional, sino santo, agradable a Dios. Si lo que yo voy a hacer no tiene nada que ver con la santidad, no lo hago. Si lo que yo voy a hacer tiene que ver con el pecado, no lo hago. A ver, digan, no lo hago. No lo hago. Es el deber. El sacerdote llevaba al animalito y los demás que se lo traían y lo degollaban y todo, y derramaban su sangre y ya, dicen, ya. Hablo así con todo respeto. Pero ahora el cristiano, ¿qué? El cristiano va a pecar y ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No hay problema. De todo nadie me vio. Y ya, ahí queda. ¡No! Va a ocuparse de ese deber de no hacerlo. Y es donde vamos a llevar fruto. En toda la ternura que Dios pone en nuestro corazón. Y nos vamos a aferrar. Y ahí es donde nosotros entendemos como real sacerdocio que no queremos nada con el pecado. Nada. Por eso somos un sacrificio vivo. Es decir, muerto al pecado, pero vivo para Dios. A ver, diga, muerto al pecado, pero vivo para Dios. Es el sacrificio vivo. ¿Quién lo puede entender? ¿Y cómo lo logro? Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando el creyente está dispuesto a anunciar las virtudes de Cristo, no se va a conformar a lo que el mundo le dice, la cultura y lo que está en su entorno, sino lo que Cristo dice. Y va a estar dispuesto a hacer su voluntad. Escúchenme, va a estar dispuesto a hacer su voluntad, a pesar de él. Y ahí es donde el amor se va a manifestar. Es donde va a aprender a amar verdaderamente. Cuando el creyente ya no se quiere conformar a este mundo, necesita mucho de Dios. Necesita mucho ir a la palabra. ¿Cómo se va a transformar? ¿O cómo se va a renovar el entendimiento? Con la palabra de Dios. Se va a renovar el entendimiento. La palabra nos va a ayudar a temer más a Dios. Nos va a ayudar a entenderle y a conocerle. Y es donde dejamos de pensar como el mundo para conformarnos a como piensa Dios. Y es donde empezamos a hacer su voluntad. Es donde no queremos nada con el pecado.
Y ahí es donde nos debemos de aferrar siempre, donde debemos de luchar, debemos de perseverar. Es donde yo soy llamado, usted es llamado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y usted lo tiene que ejecutar, se tiene que aferrar a ello. Pero Dios no puede ser burlado, tenemos que entenderlo también. Muy clarito, Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios nos santifica, mi hermano. La palabra de Dios, Juan 17, el Señor dice en su oración, le dice a Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escucha lo que le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros no vamos a santificar más y más y más cada vez que es? Con la palabra. Y esa verdad es la que nos santifica. Esa verdad es su palabra. Y ahí tenemos que estar pegados, permaneciendo en él, para llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y tenemos un deber los cristianos. Nos tenemos que aferrar, amar, aprender a amar verdaderamente. El mundo no quiere que amemos. El mundo tiene el amor como un sentimiento. Solamente ahí. Sí, mi hermano. Y como creyentes, nosotros vamos perseverando, pero también somos tan imperfectos, ¿cierto o no? Y no lo digo como una licencia para nada. Absolutamente, nos tenemos que aferrar. A ver, diga, nos tenemos que aferrar. Pero si fuera nuestra ocasión, ¿qué tenemos que hacer con el error? Arrepentirnos y no volverlo a hacer. Y que el Señor tenga piedad con nosotros. Pero no estar guardando el pecado aquí. Porque ahí es donde Dios, ¿qué va a hacer? No hay fruto, ¿y qué hace Dios? Nos corta. Y al cortar, lo echan fuera. Y luego al echarlo fuera, se seca. Y luego al secarse, en el fuego. Arde y se echa en el fuego. ¿Quién lo entiende? Una gran responsabilidad. Sí, es muy bonito decir, somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, sí, bonito. Pero somos un pueblo adquirido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Cómo opera esto más en su vida? Vaya a Filipenses 2. Filipenses 2, del versículo 12. Filipenses 2, del versículo 12. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo en el versículo 12. Claro, el Señor le manda a escribir esto. Eso lo tenemos por entendido. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, lo está asegurando en un amén, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. ¿Quién se ocupa en su salvación con temor y temor? Yo fui anunciado, quítele yo, fuimos anunciados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo nos vamos a ocupar de eso? Con temor y temor. Un sacrificio vivo. El real sacerdocio se presenta delante de Dios como un sacrificio vivo. Pasa por alto la injuria. Está dispuesto a perdonar siempre. Aprende la ternura, la misericordia y la piedad. Nunca se apartan de su cuello. Nunca, jamás. Nunca se es sabio en su propia opinión. Escoge el camino de Dios, nunca escoge el camino de mentira. Confía en Dios, persevera en Dios, se aferra a Dios. Sabe que Dios es bueno, sabe que Dios le ayuda, pero también sabe que tiene una responsabilidad de ser pues misericordioso, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y lo va distinguiendo esa misericordia y esa verdad donde va caminando, de tal manera que los demás ven que es sabio y entendido, que es pueblo sabio, que donde va caminando se nota de quién depende. ¿Quién lo entiende? Amén. Y tienen que ver a Cristo en nosotros. Aunque el Señor dijo que nadie es profeta en su propia tierra, ni con su familia, ni con su parentela, claro. Pero a pesar de eso, usted y el que habla tenemos que aferrarnos al Señor y tenemos que seguir creyendo para ocuparnos en esa salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse en esa salvación con temor y temblor? Sino aplicar la labor en la determinación o en la diligencia, en la prontitud, con la perseverancia continua y siempre de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Él manda, de estar dispuesto a llevar fruto. ¿Qué fruto me pide Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero conforme a Dios, no conforme yo creo.
Desgraciadamente el hombre lo da conforme al querer. Es muy fácil pensar cuando nos dañan, mis hermanos, ¿cierto? Pero es muy difícil pensar que dañamos. Pero cuando ya revertimos eso y ya lo entendemos, sabemos que no debemos dañar. Y sabemos que si dañamos vamos a pedir perdón. Y eso es lo bonito. ¿Quién lo entiende? Cristo da esa oportunidad. Y cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, también va el indicativo para que el que esté pecando deje de pecar. Y el que sea santo se santifique todavía. Siga haciendo, usted siga aferrando, siga leyendo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios, aquí. Pero que el hombre lo quiera hacer o no, ahí está el problema. Muchos saben que deben de perdonar, pero no quieren. ¿Por qué? Porque ya se dejaron arrastrar, o porque su corazón sigue siendo duro, o cosas de esas. Vayamos a saber. Pero Dios lo produce. No vayamos a ignorar esto. Dios lo produce en el poder del Espíritu Santo. Yo sé que Dios me va a ayudar a que se produzca eso y me voy a aferrar a Él. ¿Quiero llevar fruto y usted? Esa debería ser nuestra respuesta siempre. Y dice el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. La primera murmuración contra Dios. Que lo que Dios dice, eso voy a hacer. No murmuramos, no andamos quejándonos. Una murmuración es una queja. Y andamos nosotros excusando, o alguien se anda excusando para hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Cierto o no? Y aquí, sin excusas. A ver, diga, sin excusas. Y menos sin contiendas. Y dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y el resultado final de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es resplandecer. Desgraciadamente, como seres humanos venimos de la impiedad, venimos de la mezquindad, de la dureza, ¿cierto o no? Llegamos al Señor, y lo voy a hablar de esta manera, seguimos siendo duros, ¿cierto o no? Pero ¿qué va haciendo el Señor al paso del tiempo? Va quebrantando esa dureza, va pulverizando el corazón, lo va haciendo cada vez más contrito y humillado, sensible, a ver, diga sensible, tierno, misericordioso. Y ahí es donde nosotros vemos la oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y dice una partecita del 16, asidos de la palabra de vida, agarrados, aferrados. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios como hijos obedientes, siempre, agarrados de la palabra. A ver, ¿qué dice Dios en esto? Tengo un problema, ¿qué dice Dios que haga? Tengo otro problema, ¿qué dice Dios que haga? Y hacerlo, exactamente. Que nosotros nos aferremos a Él, no lo que yo crea, que no solamente sea de palabras, sino de hechos. Y ahí es donde el creyente se ocupa en su salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, porque sabe la consecuencia de no hacerlo, sabe lo que va a pasar también con el hacerlo, lo que le va a beneficiar. Bendito sea el Señor. Vayamos a Tito capítulo 2, en donde nosotros tenemos que tener mucha claridad en esto, y vamos a leer del 11 en adelante. No nos podemos jactar, mi hermano, de que venimos de un mundo así, aunque me siguen dañando. No nos podemos jactar de eso, aunque soy carne, pues no puedo decir es que soy carne. No, me debo ocupar de mi salvación con temor y temblor. Tito 2:11, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Otra vez, ¿para salvación a quién? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Como cristianos necesitamos renunciar ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en este mundo como sobria, justa y piadosamente. Si su vivir no es así, aférrese, ocúpese. O si nuestro vivir no es así, no es lo que estamos diciendo aquí, escúchelo. Esto no es lo que está enseñando.
el que está parado aquí. No, es lo que Dios dice y que tenemos que hacer, aunque nos duela, o aunque ya no querramos. Vamos a andar como hijos obedientes, ¿cierto o no? Pero tenemos que renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. El mundo nunca va a querer que nos conformemos a Cristo. El mundo va a querer alejarnos de Cristo y el entorno. Y ahí está el problema. El Señor dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Dice el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nos adquirió, nos compró, nos limpió, nos lavó. ¿Cuál es el propósito de esto? El redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿cómo? Celoso de buenas obras. Mi hermano, usted tiene que ser celoso de buenas obras. Escuche, no obras para salvación, obras producto de la salvación. Lo que ya Él hizo aquí es lo que dice en la Escritura: anunciar esas virtudes. A eso llevan una referencia, no de forma, sino de fondo, desde adentro. Escúchelo, a ver, diga: desde adentro. Un pueblo celoso de buenas obras. Siempre, mi hermano, siempre, siempre, siempre. Es lo que tardamos en entender los creyentes, que es siempre. Repito, no basta ser como el sordo y como el mudo y tener aquí adentro esa amargura en el corazón, o ese rencor dentro, o esa indiferencia. ¡No! Es completo. La piedad, la verdad y la misericordia van juntas. Tengo la verdad en Cristo, conozco su verdad, pero la misericordia nos distingue. ¿Quién lo puede entender? Y ahí es donde usted y el que habla nos vamos a aferrar. El propósito de ser un linaje escogido, de ser un real sacerdocio, es anunciar las virtudes de Cristo, es llevar mucho fruto, hacer la voluntad de Dios, es amarnos a pesar de, y sin murmuraciones ni contiendas, a pesar de, y que el Señor nos siga ayudando, que el Señor siga obrando en nosotros. Vaya a Hebreos 13, estamos por concluir este mensaje. Hebreos 13. Dice el 15: como real sacerdocio nosotros fuimos llamados a ese sacrificio vivo. Si lo entendemos, mi hermano, siempre vamos a estar buscando ese sacrificio vivo, aunque no me guste. A ver, diga: aunque no me guste. Y va a llegar el día en que le va a gustar. Lo va a hacer con agrado, va a ser su contentamiento, porque sus mandamientos no son agravosos. Dice el versículo 15 de Hebreos 13, Hebreos 13, 15: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. A ver, digo: sacrificio de alabanza. Para eso nos llamó Dios, para su gloria, para publicar sus alabanzas, anunciar sus virtudes, es decir, fruto de labios. A ver, diga: fruto de labios. ¿Qué fruto de labios? Y lo dice que confiesen su nombre. Que todo lo que hablemos sea conforme a lo que hacemos. Otra vez, que todo lo que hablemos sea conforme a lo que hacemos. Y claro, conforme a lo que Él manda, conforme a su voluntad. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién quiere aferrarse? ¿Quién quiere luchar? Sino que el que ha creído se va a aferrar y va a luchar. Dice el 16: y de hacer bien. A ver, diga: y de hacer bien. Y de hacer bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¡Aleluya! Otra vez, de hacer bien y la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Alguien podría decir que batalla es una gran verdad, pero tiene que aferrarse a Cristo y un día va a dejar de batallar. Repito, aquí no es para estar murmurando quién sí lo hace y quién no. Escúchelo. ¿Quién se va a ocupar de su salvación con temor y temblor? ¿Quién? Cada quien. Everyone. ¿Cierto o no? Como dice el gringo. Y usted y el que habla y todo el que ha creído lo ha de hacer. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, pues vamos a decir: de tales sacrificios se agrada a Dios.
de hacer bien y la ayuda mutua. ¿Qué es hacer bien? ¿Qué es hacer bien? Piedad. La piedad, la misericordia, en el amor al prójimo a pesar de. A ver, diga, a pesar de. A soportar, diga. Dios nos mandó a soportar. Sí. Impresionante. Impresionante. Que Dios nos siga ayudando y brínquese al versículo 20 donde dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién resucitó a Dios? Dios. Perdón, ¿quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo? Dios, el Dios de paz. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 21 dice: os haga aptos. ¿Quién nos va a hacer aptos? Él, Dios, el pastor de las ovejas, el que resucitó al Señor Jesucristo. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo delante de Él por Jesucristo. Otra vez, perdón, atrás. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién lo va a hacer? Ahora, ¿quién es responsable? ¿Quién se va a ocupar? Nosotros. Como creyentes, nos vamos a presentar nosotros como un sacrificio vivo delante de Dios. Mi hermano, es una gran oportunidad como creyentes entender esta verdad, porque como creyentes debemos cada vez más ir creciendo y creciendo y creciendo. Si a usted le cuesta trabajo perdonar aún por lo que está escrito, usted debe de perdonar. Y no rencor, olvidar. Si alguno que ha creído sigue mintiendo, debe de dejar de mentir, debe de arrepentirse, ya no volverlo a hacer. Si alguno piensa que puede hacer pecado en las obras de la carne y cree que no le va a pasar nada y que todo sigue normal, se equivoca. A ver, diga, se equivoca. Se equivoca. Porque Dios quiere que tengamos fruto de labios, que hagamos el bien, es decir, lo que Él manda, y que la ayuda mutua nos la demos entre todos, siempre como creyentes, y que nos amemos unos a otros. Que seamos sabios y entendidos, como dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto, mis hermanos, cuesta trabajo en la cultura y sigue costando trabajo el sistema religioso y sigue costando trabajo al creyente. Porque repito, es muy fácil demandar cuando nos ofenden, ¿cierto? No. Es decir, quejarnos o pagar mal por mal. Pero es muy difícil reconocer cuando ofendemos. Y es muy fácil pedir que se nos haga justicia, pero es muy difícil pedir que se le haga justicia a alguien. ¿Quién no puede entender esto? Mi hermano, un creyente, cuando se equivoca, ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón y arrepentirse. ¿Y por qué lo hace el creyente? Le hago la pregunta. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Por temor a Dios, porque ha creído. Porque hay algo adentro que lo incomoda, que lo hace sentirse sucio. Escúchelo. Hay algo adentro que le incomoda y le hace sentirse sucio y no quiere contristar al Espíritu Santo de Dios. Y apela la sangre derramada en el Calvario, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y abogados tenemos para con el Padre. Pero aquel, escúchelo, aquel que pase por alto aún esto y siga en una vida de pecado, ¿qué va a pasar con él? No va a haber fruto. ¿Y qué van a hacer? Lo quitarán, lo cortarán, se secará y arderá. Sí, fuimos llamados para anunciar la virtud de Cristo. Ese es el propósito. ¿Para qué nos llamó Dios? Para anunciar esas virtudes, las excelencias de Cristo. Lo que Él pide que lo hagamos, escúchenlo, no de forma, no por fuera, no de apariencia, sino desde adentro, de fondo. A ver, diga, de fondo. Y le repito, abstractamente, literalmente o figurativamente, como quiera cualquiera, pero de todos modos, lo tenemos que hacer. Y concluyo otra vez con Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestren por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Mi hermano, hasta aquí llego. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios siga teniendo misericordia de nosotros, Dios nos siga ayudando y nosotros aferrándonos a Él cada vez más y más hasta el fin. Gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Amén. Aleluya.